¿De acuerdo? Esta es la práctica número 8 y vamos a hablar sobre amplificadores operacionales. Para esta práctica se utilizaron dos modelos de amplificadores operacionales. Esto con la finalidad de que uno contiene varios circuitos amplificadores operacionales dentro de su chip. Entonces, nosotros vamos a verificar lo que son variantes analógicos con op-amps, ¿no? Vamos a tener varios tipos. Vamos a tener sustractor, el sumador, seguidor de voltaje, amplificador inversor, amplificador no inversor, convertidor de corriente a voltaje, convertidor de voltaje a corriente, integrador, diferenciador, rectificador de media onda y rectificador de onda completa. Primero vamos a ver lo que es un esquema de cómo funciona el operador operacional. Vamos a tener en este caso el TL084 que se puede conseguir en una tienda. Como podamos notar aquí vamos a tener varios amplificadores operacionales dentro de sí mismo donde vamos a poder realizar más de uno y sin necesidad de cargar individualmente con 15 volts cada chip que tengamos. En este caso, el TL084 contiene 4 amplificadores operacionales dentro de sí mismo, solamente con el pin 4 y pin 11 de alimentación. Este es el LM741, que la mayoría de las prácticas vamos a estar trabajando con este operador. Y este nos va a ayudar a realizar los siguientes. Entonces, para el primero, simplemente la práctica se nos pide que comprobemos cómo funciona básicamente lo que es el amplificador operacional. Nos piden hacer este circuito que es muy básico y no debemos de perder tanto tiempo con este. Se conecta un potenciómetro para ir variando lo que es el voltaje, pero nosotros empezamos directamente con el 3, que es el amplificador sumador. En el amplificador sumador tenemos que verificar que se cumplan las formas de voltaje y se nos pide calcular, por ejemplo, en este caso, obtener V1 y V2, que lo vamos a tener aquí midiendo. Tenemos V1, lo tenemos como 0.6 volts y V2 lo tenemos como 0.16 volts. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es comprobable? Y este es el voltaje de salida. ¿Cómo tenemos que esto es comprobable? Bueno, pues nosotros vamos a tener unos cálculos aquí hechos. No se va a poder notar, pero lo voy a realizar. Básicamente nosotros tenemos lo que es el amplificador sumador. Ahora, nosotros para el cálculo teórico vamos a utilizar lo que se le conoce como el modelo ideal. Este es I1, esta es I2, este es VA, este es VB, este es voltaje de salida. En el modelo ideal, nosotros tenemos aquí lo que se le conoce como un corto virtual. Eso quiere decir que hay una resistencia que se va a infinito, ¿vale? Y nosotros vamos a tener que VB es igual a VA. Entonces vamos a tener que VA es igual a VB. Y las entradas y las corrientes que entran por aquí las vamos a tener como I1 es igual a I2. Y estas van a ser iguales a 0. Con este modelo nosotros podemos empezar a hacer algunos cálculos en esta parte de aquí. Primeramente vamos a notar que en este de aquí, como la corriente que pasa, la corriente de 330 es igual a 0, tenemos que VB, como habíamos dicho, es de aquí, es igual a 0. Por lo tanto, este nodo de aquí, que es VA, también va a ser igual a 0. Simplemente vamos a desarrollar una ley de corriente de Kirchhoff en V1, que es aquí, y en V2. Entonces, primeramente vamos a tener que V1 por 1 sobre 15K más 1 sobre 1K más 1 sobre 1 kilo más V2 por menos 1 kilo. Esto va a ser igual a 15 volts sobre, esto ya resumiéndolo bastante para no perder el tiempo, esto va a ser nuestra 1. Más en la fotografía de la práctica se puede notar con más a detalle los cálculos. Esto simplemente es una manera de resumirlo. Entonces, en V2 vamos a tener que V2 menos V1 sobre 1 kilo más V2 menos 0, que este 0 es el de aquí, el de tierra, más V2 menos VA
K, pero este es 0 sobre 1 kilo es igual a 0. Vamos a tener que V1 por menos 1 sobre 1000 más V2 por, este es menos, así lo puse, 1 sobre 1000 también, más 1 sobre 560, más 1 sobre 1000, es igual a 0. Resolviendo, ya tenemos que V1 es igual a .576 volts, V2 es igual a .152 volts, y nosotros vamos a utilizar la básica del amplificador operacional, que va a estar definida de la siguiente manera, como menos RF, esto ya lo vimos en clase, R1 más, aquí es V1, RF por R2 por V2, ¿vale? Donde estos son las V1 y V2 respectivamente. Esta es R2, esta es R1 y este va a ser V0, ¿vale? Entonces vamos a tener nosotros que V0 es igual a menos 10.000K. A ver, lo vamos a poner al final. Bueno, vamos a ponerlo como punto 576 sobre 1 kilo más punto 152 sobre 1 kilo. Todo esto por menos 10.000K. V0 va a ser 7.28 volts. Y eso es lo que tenemos en la siguiente tabla. En la siguiente tabla podemos ver los valores teóricos y los valores prácticos que tuvimos resolviendo los sistemas. Vemos cómo no nos están alejando tanto de lo que es y de lo que estuvimos observando. Y creo que sí me equivoqué aquí. Sí, este era 0.16, no 0.6. Voy a corregirlo. No, ya me di cuenta que sí lo tenía bien, nada más que estaba viendo bien mal la práctica. Bueno, para el amplificador sustractor, vamos nosotros también a medir V1, V2, pero ahora en la terminal no inversora va a llegar lo que se le conoce, bueno, se va a poner una resistencia de esta manera, lo que va a alterar nuestro cálculo. Nosotros tuvimos que para V1 tuvimos 3.77, para V2 tuvimos 1.57 y el V de salida lo tuvimos como 3.3. Bueno, aquí están los cálculos desarrollados, pero vamos a tratar de explicarlo también. Rápidamente nosotros vamos a tratar de explicar un circuito aquí donde nosotros queremos obtener V0, que es el voltaje que pasa de aquí a acá. Aquí notar que aunque bien esta corriente que aquí entra es 0, aquí tenemos una resistencia. Aquí lo que va a hacer que la corriente que vaya por aquí circule de esta manera, ¿no? O sea, no va a entrar para aquí nada y no va a entrar para acá nada. Entonces, nosotros queremos encontrar también este voltaje VB porque aquí ya VA ya no es 0, ya es distinto de 0. Entonces, para poder hacer el cálculo de V1 y V2, vamos a tener que hacer primeramente ley de corriente de Kirchhoff en V1, que lo vamos a tener como V2 menos V1. Ah, no, perdónenme, ese no es V1 menos 15 volts sobre 2.2K más V1 menos VB sobre 1K, ay, perdónenme ahí, más V1 menos V2 sobre 1K. Esta va a ser nuestra ecuación 1. De nuevamente está más explícito en las fotos. Yo nada más estoy comentando lo que se hizo. Y para en V2 lo vamos a tener como V1 por menos 1 sobre 1K más V2 sobre 1 sobre 1K más 1 sobre 1K más 1 sobre 1K más VA que multiplica a menos 1 sobre 1K. Esta es la ecuación 2. Ok. Y para
ley de corriente de Kirchhoff en nodo VA, nodo VB. Nosotros vamos a tener que VA menos VA menos V2 igual kilo sobre 1.5 más la corriente que sale de aquí, es la corriente que sale en esta parte de aquí, es igual a 0. Esta es mi ecuación 3. Resolviendo, yo tengo que V1 sin escribir es 3.8 sobre 813, V2 es igual a 1.58 y VA no lo escribí, pero porque no me importa. Para el modelo sustractor, yo tengo la siguiente ecuación: V0 es igual, permítanme que se me cayeron mis hojas, yo voy a tener que V0 es igual a, utilizando ya la fórmula que se nos dio, permítanme, yo la voy a tener como 1 por K por 1K por 1K más 1.5K, 1K más 1.5K por el primer voltaje, que es 3.813 volts, menos 1K, esos son 10, 1K por el segundo voltaje, 0.58, y esto me va a dar 3.395 volts, ¿vale? Aunque esto fue muy rústico, aquí lo tenemos más desarrollado y vamos a poder completar la segunda tabla. Para el quinto, vamos a tener que es un seguidor de voltaje. Un seguidor de voltaje, aquí ya vamos a tener lo que es un generador de funciones. Un generador de funciones es una máquina de laboratorio que te permite generar funciones senoidales, cuadráticas, triangulares y de diversas maneras. Que estas conectados a un osciloscopio que tiene dos canales, podemos observar la señal de entrada y la señal de salida. ¿Qué se refiere con señal de entrada y con señal de salida? Bueno, señal de entrada sería lo que nosotros tenemos en las terminales inversoras y no inversoras, respectivamente, dependiendo de cómo lo podamos poner. En este ejercicio se nos pide tener una de más menos 5 volts y la frecuencia de 1 kHz. 1 kHz, aquí hace falta corregir esto. Entonces, utilizando el tiempo proporcionado, vamos a conectar el canal 1 en el primer nodo y el canal 2 en el nodo de salida, y vamos a observar lo que es un seguidor. Un seguidor básicamente te dice que el voltaje de entrada de alguna manera sigue el voltaje de salida, al revés, perdón. Y ahora, la medición de la rapidez de cambio, el slew rate, es la tasa de variación de un amplificador operacional. Está medido en voltios sobre microsegundos. La señal de entrada, tenemos una onda cuadrada de 1 kHz, 5 de pico a pico. ¿Qué se refiere de pico a pico? Bueno, de pico a pico se refiere de aquí a acá. Entonces, nuestro slow rate va a estar dado por el delta de salida, del voltaje de salida, por el delta de tiempo. ¿A qué se refiere con delta de salida? Bueno, el delta de salida es el cambio del voltaje de salida y delta de tiempo es el tarda en producirse el cambio. En un osciloscopio lo podemos determinar fácilmente obteniendo la pendiente de esta recta. No es necesario porque el osciloscopio en sí te da el slow rate. ¿Ok? Entonces, para la segunda, el 7, al amplificador inversor, simplemente vamos a armar este circuito propuesto. Y aunque aquí ya no se diga explícitamente, nosotros tenemos que aclarar que todavía tenemos que alimentar el amplificador operacional con 15 volts de entrada y menos 15 volts aquí en estas dos terminales que tenemos, porque si no, no funciona, y eso lo digo por experiencia. Un amplificador inversor vamos a tener utilizando un voltaje de puntos más menos 0.5 volts a 1 kHz, y nos va a dar la siguiente salida mostrada en el osciloscopio. Podemos ver que una inversora lo que hace es tomar la señal, el voltaje de señal de entrada, lo vamos a poner como señal de salida con la misma amplitud, pero volteada. Por eso se le dice inversora, porque de alguna manera invierte la señal de entrada. ¿Vale? Para
vamos a amplificador no inversor. Un amplificador no inversor va a regresar la misma señal, pero amplificada en unos momentos. ¿Cómo podemos obtener así? Tiene la misma señal, están en la misma fase, tienen el mismo ángulo de fase, pero esta, la V de salida, que es la azul, está amplificada en unos ciertos momentos. ¿Ok? El convertidor de corriente a voltaje, para eso nosotros no podemos armar una fuente de corriente ideal, por lo que nosotros vamos a simular lo que es una corriente de voltaje utilizando el siguiente diagrama. Tenemos aquí, se puede observar mejor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a amplificar más. Lo que vamos aquí es que vamos a tener esto acá. Mejor lo voy a escribir. Bueno, nosotros vamos a tener este modelo para simular la fuente de corriente de entrada, ¿no? Primeramente, esta la vamos a llamar como RI, va a ser de 1 kilo. Vamos a abrir esta terminal y vamos a colocar la resistencia en V1 para hacer primeramente un cálculo. Después, para hacer los segundos cálculos, vamos a agarrar lo vamos a poner en este nodo de acá, lo que nos va a permitir de alguna manera simular lo que es una fuente de corriente, ¿no? Entonces, vamos a tonar primeramente este circuito conectada aquí. Vamos a hacer los cálculos rápidamente. Entonces, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en V1. Vamos a tener que V1 menos 15 sobre esta, no las denoté, igual manera está en la práctica, pero estas son 680, estas son 27, 27 y esta es de 10 kilos, ¿vale? Sobre 680 más, ahí no veo, V1 menos 0 volts sobre 1K. Seguimos utilizando el modelo ideal. V1 menos 0. 21, 27 más 27 porque estas dos están en serie. Entonces se suman, es igual a 0. Vamos a despejar de aquí V1. V1 finalmente queda, perdónenme, V1 por 0.02 es igual a 3 sobre 136. Esto está más explicado. Entonces, V1 es igual a 1.1 volt. Y finalmente vamos a obtener lo que es esta corriente de aquí. Ahora quiero que noten algo. En el modelo ideal, esta corriente es 0. Como esta corriente de aquí entra a este nodo y aquí no entra ninguna corriente, la corriente no tiene otro caso más que seguirse por acá. Entonces la corriente de esta y esta es la misma corriente, ¿vale? Borré todo. Aquí tenemos 10K. Ahí están aquí. Entonces, ¿cuál es esta corriente? Bueno, nosotros tenemos aquí BA, tenemos B0. Entonces, BA como la que entra aquí debe de salir en esta dirección, vamos a tener que BA menos B0 sobre 10K es igual a IE. Ok, entonces para eso nos sirve conocer que B0 es igual, como es simplemente un inversor, perdónenme, 1.1 volt por 10K, 1K menos 11 volts. Eso es un 11. Menos 11 volts. Entonces, finalmente, E es igual. Recordemos que VA es 0. Entonces, VA menos V0 sobre 10K. Esto es 0. Esto es 11. Menos por menos más. 11 sobre 10K. Eso es igual a 1.1 miliamperes. ¿Vale? Y eso fue lo que se obtuvo en la siguiente tabla. Bueno, aquí están las fotografías evidentes de nuestros cálculos, ¿vale? Son varias fotos porque tenemos que hacer varias mediciones.
Y eso fue lo que nos dio en la en la primera fila utilizando V1. Vamos a utilizar ahora V2, ¿vale? ¿Qué significa que ahora hacemos V2? Quiere decir que vamos a utilizar este con la diferencia de que aquí ya no tendremos este, sino que aquí tendremos conectada acá. Aquí. Vamos a ver este. Tranquilo, perdónenme por el dibujo. No es clase de dibujo. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener? Ahora vamos a tener unos cálculos completamente diferentes porque ya no es la misma suma. Ya no es la misma suma. Entonces vamos a borrar todo esto, ¿vale? Vamos a borrarlo, vamos a borrarlo, vamos a borrarlo. Vale. Vamos a tener que ahora 27 ya no se suma con 27. Estos dos ya no están en serie. Ahora los que van a estar en serie van a ser estos. 27 va a estar en serie con 680. Entonces, el nuevo cálculo va a quedar como V2 menos 15 volts sobre 707 más V2 sobre 1 kilo más V2 sobre 27. Eso nos va a dar igual 0. V2 finalmente va a ser .544 volts. V0 va a ser menos .544 volts que van a multiplicar 10 kilos sobre 1 kilo. Eso nos va a dar nos va a dar 5 menos 5.4 volts, ¿vale? Y finalmente IE .549 miliamperes, ¿vale? Eso fue lo que se calculó. Podemos ver. Entonces, para el convertidor de voltaje a corriente, vamos a utilizar el mismo precepto. Ahora, quiero que vean algo. Para el cálculo teórico de la resistencia conectada en la terminal no inversora no afecta el cálculo. Esto es porque el voltaje de esa, ¿a qué me refiero? Al voltaje de la resistencia que está en la terminal no inversora, se va a ir a tierra. Eso quiere decir que de todos modos tiene un voltaje de cero. A la hora de hacer el cálculo, eso va a hacer que los cálculos sean exactamente los mismos y vamos a obtener los mismos valores. ¿Vale? El integrador. Para el integrador se utiliza un capacitor de 0.1. Aquí la práctica dice 0.1 U, pero realmente quiere decir 0.1 F. ¿Vale? Realizando, aquí ahora nos va a pedir que construyamos, que mandemos una señal cuadrada de 0.5 volts y una frecuencia de 1 kHz, lo que nos va a dar el siguiente diagrama. Esto es una imagen de la salida del osciloscopio. Aquí notar que como es un integrador, podemos ver que aquí en la parte en la que sube tiene un pico, en la parte en la que es estable realmente tiene lo que es un área y va bajando así de esta manera, ¿vale? El derivador, vamos a tener el siguiente circuito armado y vamos a ver lo opuesto, donde hay discontinuidad, por así decirlo, expresarlo de alguna manera. Estas amplitudes de aquí podrían considerarse como discontinuidades. En una discontinuidad, la diferencial se va y se eleva y no es continua. Por eso tenemos estos picos de aquí. Esto es un concepto de matemáticas ya bastante estudiado. Rectificador de precisión. Un rectificador de precisión. Vamos a tener aquí un diodo. En este caso utilizamos un diodo que tiene 0.5 volts de carga. Eso quiere decir que cuando el diodo obtiene 0.5 volts de carga, ya no deja pasar la corriente. Eso es lo que pasa, o por el contrario genera una fuente de voltaje inversa a la dirección de la corriente que se le proporciona. El circuito de protobord está aquí y este es el rectificador
rectificador en el osciloscopio podemos ver la frecuencia de onda. De igual manera, no se explicó tanto en clase porque es así, pero el rectificador de onda completa lo vamos a tener armando este circuito. Ahora, para este circuito es donde les digo que utilizamos un TL084. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos que tenemos dos amplificadores operacionales ahí. Entonces, para no estar cargando dos LM741, digo, sí, LM741, pues utilizamos un TL084. Entonces, armando el siguiente circuito, podemos ver que el rectificador en el osciloscopio nos da la siguiente salida, ¿vale? En estas prácticas damos una pequeña conclusión sobre cómo se utilizaron las diferentes composiciones y configuraciones de los amplificadores operacionales y vimos cómo se comportan respecto al tiempo con un osciloscopio. De igual manera, habría falta que saber utilizar más el osciloscopio porque eso podría resultar perjudicial en los primeros momentos si no uno no sabe utilizar. Pero bueno, hasta este momento esto fue todo el día de hoy. Los dejo. Muchas gracias. Hasta luego.